dado que es un ambientador o cómo funcionan. Los ambientadores son compuestos aromáticos que perfuman un ambiente y que neutralizan los malos olores, brindando un aroma más agradable al ambiente. Los aromatizadores o ambientadores funcionan a través de la difusión de masa de la sustancia aromática hacia el ambiente o el aire. Existen varios tipos de ambientadores, como los palitos, humicados, los eléctricos, los aerosoles, las velas, entre otros. Hola, ¿usas ambientadores en tu casa? Sí, me gusta usarlos en los cuartos, en la sala y en los baños. ¿Y cuál es la forma o qué tipo de ambientador es tu favorito? Me gusta usar los que son eléctricos y también los que son como de palitos aromáticos. ¿Y cuál es tu olor favorito? Me gustan los olores cítricos, me gusta el de canela y también me gusta mucho el de lavanda. Listo, gracias. Hola, ¿usas ambientadores en tu casa? Sí, utilizo en la sala, en el baño y en mi cuarto. ¿Y cuál es tu tipo de ambientador favorito? Me gustan los de vela y los aerosoles. ¿Y cuál es tu olor favorito? Mis olores favoritos son de lavanda y los cítricos. Gracias. Hola, ¿usas ambientadores en tu casa? Sí. ¿Y cuál es tu forma de ambientador favorita? Pues en general uso de todos, pero principalmente me gustan los de gel y los de palito, ¿Y cuál es tu olor favorito? el de lavanda. Como se puede ver, la mayoría de personas encuestadas consideran que un buen ambientador se puede distinguir por su buen aroma y duración principalmente. Cuando se trata de ambientadores comunes, como bien son aquellos que están en las opciones, se suele escoger como favorito el de varitas o micado, seguido por el de spray. Sin embargo, se tomó el ambientador micado como aquel de estudio. Se prefiere el aroma cítrico y el aroma floral, siendo el aroma floral con un 33.3%, al igual que el aroma cítrico, por lo cual decidimos escoger un aroma floral, en este caso el lavanda. Se puede ver que la mayoría espera que un ambientador cubra el espacio de una sala con su aroma. De la misma manera se puede ver que el segundo cuarto escogido es un cuarto pequeño. Se puede ver que se espera que el efecto dure 15 días o más, con un casi 50% de las personas escogidas, lo que quiere decir que el flujo de masa no puede ser muy alto, porque si no se acabaría el ambientador muy rápido, lo cual no cumple con las expectativas de los consumidores. Más del 50% de los encuestados prefieren un tamaño mediano del producto, por lo cual es un factor estético que se debe considerar, dado que está diseñado para estar en el hogar. La mayoría de personas están dispuestos a pagar entre 5.000 y 15.000 pesos por un ambientador. Casi un 50% de los encuestados prefieren una sustancia incolora, por lo cual se va a buscar una sustancia de este requisito. La mayoría de personas utiliza con alta frecuencia los ambientadores. Se puede ver que generalmente un ambientador no cubre grandes espacios, lo cual es aceptado por el consumidor, por lo cual se estaría satisfaciendo al consumidor con tal de que cubra un área de esa razonable, como un cuarto, dado que se esperaría que se tengan múltiples ambientadores en su hogar. Como se puede ver, los ambientadores se utilizan principalmente para quitar olores desagradables y ambientar espacios, por lo cual estaría en un segundo plano que sería decorativo. Sin embargo, consideramos que es importante tener en cuenta el aspecto físico. Como se puede ver, se espera que el ambientador tenga un efecto entre un rango temporal de 4 a 10 minutos, por lo cual debería poder aromatizar un área en este intervalo de tiempo. Como se puede ver, se prefiere el envase de vidrio ya que es estéticamente más presentable. Las variables de ingeniería que se utilizaron fueron el flujo de aroma, el radio de cobertura y la temperatura. Para esto es importante estudiar qué es la difusión de masa. La difusión de masa se define como la transferencia de moléculas individuales a través de un fluido por diferencia de concentraciones. Puede ocurrir en sistemas de fluidos estancados o en fluidos que permanecen en movimiento. Para los gases, a una mayor temperatura se obtiene una mayor difusividad y a una mayor presión se tiene una menor difusividad. En cambio, para los líquidos, a una mayor temperatura y una mayor concentración se va a tener una mayor difusividad. Para poder estudiar o analizar la difusión de masa, se hace uso de la ley de Fick.
Esta dice que el flux de masa en un plano es proporcional al área del mismo y al gradiente de concentración respecto de la distancia perpendicular al plano, como se puede evidenciar en la siguiente ecuación, donde dJK es el coeficiente de difusión en metros cuadrados sobre segundos y depende de la presión, la temperatura y la composición. Las suposiciones que se llevaron a cabo fueron película estancada, estado pseudoestacionario y gas ideal. El modelo de película estancada tiene 7 características principales. 1. La película del fluido no se mueve. 2. El sistema está en condiciones de estado estacionario. 3. El sistema es isotérmico. 4. El transporte es por difusión. 5. El transporte es unidireccional. 6. No hay reacción química. 7. No hay transporte de masa desde o hacia un. Para poder calcular la difusividad del ambientador es necesario utilizar la celda de Arnold. Se basa en la medición de la masa de la especie A evaporada en la celda a través de un gas estancado a presión y temperatura constante. El montaje experimental consta básicamente de un tubo que se llena parcialmente de una sustancia A líquida y luego se hace fluir la sustancia B en estado gaseoso en la parte superior. Posteriormente mostraremos el montaje experimental que realizamos en el laboratorio. Basados en la investigación de mercado, se escoge una esencia con aroma de lavanda. Se agrega a la esencia una sustancia volátil que cargue las partículas de aroma. En este caso se escogió el etanol. Luego se hacen 6 muestras con 3 composiciones diferentes de la mezcla agua y etanol. Se realiza el montaje experimental en el cual se colocan 3 muestras con diferentes composiciones a una temperatura inicial y se mide el tiempo y la altura en la que se demora en difundirse la sustancia. Luego se calcula la difusividad con el modelo de Arnold y se repite el procedimiento anterior variando la temperatura. Luego se mide el radio de cobertura colocando el ambientador en una habitación y midiendo la distancia a la que se percibe el aroma. Y luego se escoge el mejor prototipo basados en las variables de ingeniería y las necesidades del mercado. Montaje experimental. Para la celda de Arnold se diseñó un montaje que consiste en un tubo de cartón con 3 orificios, en los cuales se introducen los tubos de ensayo que contienen una solución del ambientador, la cual fue preparada con anterioridad a diferentes concentraciones. Los tubos deben contener una línea o una marcación que indique la altura inicial del ambientador. A la entrada del tubo se coloca un secador con una malla para secar el aire. Se deja fluir el aire del secador a temperatura ambiente. El ambientador se comienza a difundir y se dejan hasta notar una diferencia notable en la altura de los tubos de ensayo. El procedimiento se realiza a una temperatura 30 grados y luego se repite a una temperatura de 60 grados, para lo cual se deben calentar las muestras de las soluciones del ambientador en una plancha en baño María. Para encontrar el coeficiente de difusividad a partir de las variables medidas en el laboratorio, se realizó el siguiente procedimiento. Primero planteamos la ley de Fick para el flux del aromatizante cuando se asume película estancada. Después se integra la ecuación en 2 puntos. En el primero se tiene un Z1 y un X1, y en el segundo un Z2 y un X2. Para encontrar la concentración total, como se dijo anteriormente, se asume gas ideal, por lo cual la concentración resulta ser P sobre R por T, donde T es la temperatura, P es la presión total y R es la constante de gases. Para poder resolver esta ecuación, se supone que en el punto 2, X2 es 0 y que en el punto 1, X1 es igual a la concentración en la interfase entre el ambientador y el aire. Por tanto, se utiliza la ley de Raoult para encontrarla, obteniendo que X1 es igual a la presión saturada sobre P. Para encontrar la presión saturada se utiliza la ley de Antoine. Ahora se asume estado pseudoestacionario y podemos decir que el flux de aroma es igual a la densidad sobre su peso molecular por el cambio de la altura en el tiempo. Reemplazando esto en la ecuación e integrando y finalmente despejando el coeficiente de difusividad se obtiene la ecuación 1. Con la cual podemos hallar el coeficiente de difusividad con las variables medidas en el laboratorio. Ahora, con los datos obtenidos en el laboratorio, primero se calculó la diferencia de alturas. Después se calculó la densidad de la mezcla de cada tubo y el peso molecular de cada tubo asumiendo ley de mezclas. Se calculó la concentración, como se dijo anteriormente, asumiendo gas ideal, y con esto se pudo obtener la difusividad. Se obtuvieron valores entre 0,66 y 2,21 centímetros cuadrados por segundo. Como se puede ver, los datos concuerdan con la teoría, pues entre más cantidad de etanol,
mayor es su coeficiente de difusividad. Por otro lado, también podemos ver que las muestras a 60 grados centígrados presentan mayores coeficientes de difusividad que las muestras a 30 grados centígrados, lo que quiere decir que el coeficiente de difusividad en este caso crece con la temperatura. ¿Cómo medimos el radio de cobertura? Para medir el radio de cobertura lo que hicimos fue medir la distancia a la cual los sujetos percibían el olor. Hola Luz, entonces el experimento consta de que vas a caminar en línea recta hacia allá y cuando sientas el olor te quedas en tu lugar y levantas la mano. Luego nosotros mediremos esa distancia. Por favor, sosténme la cinta. Para determinar el radio de cobertura se realizaron 4 repeticiones donde se determinó que este era de 5.2 metros. El prototipo se basó en el estudio de mercado. Por esta razón se decidió escoger un ambientador de tipo Mikado, es decir, con palitos, en este caso palitos de bambú, con una cobertura de vidrio, un recipiente de vidrio, con un aroma de tipo floral, en este caso particular aroma de lavanda, y un color mayoritariamente incoloro, en este caso ligeramente opaco, sin embargo cumple con los requerimientos del consumidor. Adicionalmente se le colocó una plancha que funciona conectándose y elevando la temperatura de la misma para así elevar la temperatura de la mezcla y garantizar un coeficiente de difusividad ideal. Este coeficiente de difusividad se encontró que era óptimo cuando la temperatura era de 60 grados Celsius y la composición era de 3 partes de etanol por 1 de agua. El coeficiente de difusividad fue óptimo, pues pasados unos minutos el aroma logró abarcar todo el cuarto. Adicionalmente, luego de 5 días, este aroma aún no se había acabado. Como beneficios adicionales del prototipo, tenemos que la plancha se puede manipular prendiéndose o apagándose, permitiendo así que el consumidor tenga la temperatura de 60 grados, que es la que recomendamos, o lo apague si desea disminuir la difusividad del producto, haciendo así que la cantidad de aroma que se difunda sea menor. El costo total de este prototipo fue de 23.600 pesos, lo que supera los requerimientos del consumidor o el precio máximo que éste estaba dispuesto a pagar según las encuestas. Sin embargo, este precio se espera que se disminuya al comprar estos productos al por mayor. Y el rango de cobertura de este prototipo fue de 5.2 metros, el cual es suficiente, pues se esperaba que se cubriera un cuarto de buen tamaño y con este radio se abarca esta distancia.